supuesto. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Esperamos unos momentos más que pueda entrar el resto del grupo. Son justo 12:30. Ya está con nosotros el doctor Alieto Guadani. Mil gracias, Alieto, como siempre, por participar. Ya sos un clásico en el seminario. Esperamos un par de minutos y bueno, y ahí empezamos. Muy bien, muy bien. Bueno, me gusta ser puntual. Entonces, bueno, estamos en otra reunión del seminario de educación, el seminario de libertad educativa, y hoy lo tenemos a un gran amigo y bueno, y colega de la academia, el doctor Alieto Guadani, quien va a exponer sobre panorama de la educación actual, ¿no? En el siglo XXI, y bueno, veremos propuestas para ver cómo se pueden cumplir los objetivos que Alieto tiene en mente. Alieto, es tuyo el seminario, como siempre digo. Ahora yo voy a compartir pantalla de una vez, así ya lo tenemos puesto. Listo. Y esto lo voy a poner así. Ahí está. Y Alieto, todo tuyo el seminario. ¿Ya quién Bueno, muy más? bien. Buen día. Nos vamos a concentrar en esta exposición en el nivel primario y secundario y algún comentario sobre la universidad. A modo de introducción, tenemos que ser conscientes de que las exigencias a nivel educativo son crecientes. Cada vez son más importantes estas exigencias. Por una razón simple, bueno, no tan simple, ¿no? Este es el siglo de la ciencia y la tecnología, no de los recursos naturales. Entonces, los únicos países que salen adelante son los que tienen capital humano, que es el sustento de la ciencia y la tecnología. Y aquellos países, por más que tengan recursos naturales, no les va a ir tan bien. Corea no tiene ningún recurso natural y está mejor que muchísimos países africanos que rebosan de minerales. Adelante. Nos vamos a concentrar en el nivel primario y secundario, ¿no? Adelante. Sí, un segundo que me acostumbro a cómo las pasamos. A ver cómo se pasa esto. Un segundo. Ahí está. Bueno, primero debemos entender que los no educados son los candidatos a la pobreza, a la indigencia y a los desocupados. Por ejemplo, en la población ocupada, el 74% llegó al secundario, y de esos el 85% está desocupado. O sea que hay una diferencia en contra de 10 puntos. Pero entre los que terminaron el terciario, que son la cuarta parte de los ocupados, apenas el 14% es desocupado. O sea, la desocupación no es ninguna novedad, ¿no? La concentración se concentra en los no educados. Adelante. Bueno, por eso hay cosas que serían simples. Si uno quisiera saber cuál es el nivel de ingreso de una persona y su nivel en el estrato económico-social, debería hacerle una única pregunta. ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Cuál es su nivel educativo? El grueso de los pobres no terminaron los ciclos razonables de educación. Adelante. Bueno, esto está bien claro, esto es un trabajo de la Universidad Católica, le daba una pobreza alrededor del 45% en el 2021, y entre los que habían terminado el secundario era 26, pero los que no habían terminado el secundario era más del doble, 61. Adelante. Bueno, vamos a echar una miradita al sector primario. Adelante. La gran característica del sector primario argentino es que desde el 2003 se comienza a privatizar. ¿Qué quiere decir privatizar? Privatizar no quiere decir que la matrícula privada crezca más que la pública, porque eso venía de hace tiempo, sino que la matrícula privada sea la única que crezca y la pública cae. Entre el 96 y el 2003,
esta época denominada neoliberal, la matrícula estatal creció más que la privada, 6,65 la estatal contra 5,81 en la privada. Pero del 2003 al 2020, que son las últimas cifras, la privada no solamente crece más que la estatal, sino lo más grave de todo es que la estatal se cae. La estatal tiene 170.000 alumnos menos en el 2020 que en el 2003, a pesar que la población había aumentado, ¿no es cierto? No es difícil encontrar las razones por la cual cada vez hay menos pibes en las escuelas públicas y más en las privadas. No tanto por atracción de las privadas, sino por expulsión de las públicas. ¿Cómo se expulsa a un pibe de la escuela pública? Es muy sencillo, cerrándole la escuela. Bueno, vamos a echar una mirada también a ciertos problemas de nuestra educación primaria. Empecemos por el primero, las horas de clase. Adelante, por favor. Uno puede medir la intensidad por los días de clase. Bueno, Israel 214, Japón 203, Australia 200, Brasil 200, Colombia 200, Costa Rica 200. O sea, no solamente países desarrollados, sino países similares a la Argentina que tienen 200 días. La Argentina legalmente, ¿cuánto tenía? Y legalmente 180, aunque ahora se lo está subiendo a 190, con mucha oposición, es obvio, pero el efectivo, se puede ver un poco más abajo, nunca llegó, no superó 700 días de clase, perdón, horas anuales de clase. Claramente es un incumplimiento de la ley que fijaba este límite, ¿no es cierto? No da la impresión, hay algunos hechos positivos en los últimos tiempos, en algunas provincias, en la ciudad de Buenos Aires, de ir fortificando el calendario escolar. Adelante. Bueno, acá viene otra gran desigualdad. La ley 26.206, dictada en el 2006, decía que todos los pibes tenían que estar en jornada extendida y completa. Hace más, 2006, ¿cuántos años pasaron? 16. Bueno, no están todos. En todo el país está el 13,9%. Con diferencias enormes. Por ejemplo, en Tierra del Fuego está el 75% en jornada extendida. En Córdoba el 52%, en la ciudad de Buenos Aires 48%. Pero vamos hacia abajo, por favor. En Neuquén, 2%. Es notable porque Neuquén es la provincia que capta más recursos financieros a través de las regalías petroleras y hidrocarburíferas. Pero se ve que no interesa. ¿Cómo es posible que Neuquén con esa regalía tenga mucho menos jornada extendida que Catamarca? ¿No es cierto? Este es un tema grave, es gravísimo, que hay que comenzar a corregir, avanzando por los sectores más vulnerables. Hay que expandir la doble jornada en los sectores más humildes de la población. No es cosa difícil, porque los sectores más humildes de la población no viven diseminados en cualquier lugar. Viven concentrados en barrios marginales. Adelante. Bueno, este cuadro muestra la gran desigualdad en el nivel de conocimiento de los pibes, por provincias y por tipo de escuela. Este fue el operativo Aprender 2018. ¿Cuánto sabían o cuánto no sabían los pibes de sexto grado en matemática? Bueno, tomemos el nivel bajo e inferior. En los privados de la ciudad de Buenos Aires, apenas el 14% de los pibes estaban en ese nivel de ignorancia. Pero, avance para un poquito la lámina, en Catamarca, en la estatal, el 62% estaba en nivel de ignorancia. Entonces, un pibe que nació en la capital federal, va a escuelas privadas, sus chances son de que termine sabiendo. Mientras que un pibe que nació en Catamarca, vaya a saber en qué zona rural, la escuela no, es difícil que lo esté sacando. Fíjese la diferencia que hay, ¿no? Ahora, qué notable, en todas las provincias, en las 24 jurisdicciones, los pibes de las escuelas privadas tienen
mayor nivel de conocimiento que los pibes, perdón, que los pibes de la escuela pública. ¿Esto tiene que ver con la calidad educativa o tiene que ver con el origen social? La pregunta la vamos a contestar. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, vamos a ver una ley importantísima, la 26.206. ¿Qué fue lo que dijo la 26.206? Y que todos los pibes tenían que ir a la escuela secundaria y terminarla. Como había hecho la 1420, 1884, mucho tiempo atrás, con la escuela primaria. Claro que el siglo XIX era el siglo de la escuela primaria, pero el siglo XX ya es el ciclo no solo de la secundaria, sino de la universitaria. Así que estamos discutiendo con atraso. Pero vamos a ver la profunda desigualdad entre provincias y entre la pública y la privada por el cumplimiento de esta ley. Veamos el nivel de egresados. De cada 100 pibes que ingresaron a un primer grado primario en el 2008, ¿cuántos terminaron en el 2019? Bueno, el promedio nacional es 45. Y ese es el promedio nacional. Pero si usted lo desglosa, entre los que van a escuelas públicas terminaron el 37 y los que van a privadas terminaron 69. Pero además con grandes diferencias. Hay provincias donde el nivel de graduación, en el caso de Corrientes y Misiones, es realmente dramáticamente bajo. Fíjese, Santiago del Estero gradúa de los pibes que fueron a la primaria, terminan la secundaria al 26%, pero de las privadas terminan todos. ¿Y eso qué futuro tiene? Y eso refuerza la desigualdad. Eso refuerza la desigualdad. Por más discurso inflamado que hagan después los egresados de acá, ¿no? Bueno, vamos a concentrarnos ahora en la realidad más reciente, que es el gran retroceso educativo entre el 2016 y el 2021, debido, entre otras cosas, por la pandemia, que la Argentina no pudo manejar o no supo manejar con la sabiduría que manejaron otros países. No estoy pensando en Suiza ni en el Reino Unido, estoy pensando en Cuba, estoy pensando en México, estoy pensando en Perú. ¿Y cuál fue la diferencia? Que estos países utilizaron la televisión pública al servicio de la escolarización. Porque los pibes pobres no tienen acceso a los medios informáticos con la intensidad que tienen acceso a la televisión. Y entonces nosotros estamos gastando muchísimos recursos en una televisión pública que la pregunta es ¿qué aporta? ¿Qué aporta la educación? En cambio, si usted entra en Gramma, el órgano del Partido Comunista Cubano, va a ver cómo le dice a las 8:30 de la mañana, una hora de clase por matemática, y sale todo el programa del día, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver la situación 2016-2021. Bueno, hay un claro retroceso que se concentra en particular en el tema de las escuelas públicas. Pero veamos, por ejemplo, en lengua. ¿Qué nivel de los pibes en el 2016 en el nivel privado de las escuelas tenía nivel avanzado? El 32% de los pibes. Y en el 2021, 22%. Retrocedieron. Y lengua, nivel de ignorancia, ¿cuánto tenían las escuelas privadas en el 16? 14%. Y en el 21 le subió a 22%. Y esto en la privada. En la estatal es más grave, porque en la estatal el nivel de ignorancia subió de 17 puntos del total a 27. O sea, todos cayeron, pero los pibes de las escuelas públicas cayeron más aceleradamente que los de la escuela privada. No lo voy a agobiar con todas las cifras, pueden mirarla, pero esto que pasa con lengua pasa también con matemática, ¿no es cierto? Claramente esta pandemia es un golpe fuertísimo, no solo a la calidad, sino a la equidad distributiva, que le golpea más a los demás abajo, ¿no es cierto? Adelante. Ahora, la cosa se agrava, estas cifras son nacionales, las cosas se agravan cuando uno
lo mira bien a nivel desglosado. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los pibes de sexto grado estaba por debajo del básico en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires? El 15%. Y en el Chaco, 38. No, perdón. En el Chaco también, sí, 38. Y lo de las privadas pasaba lo mismo. ¿Qué porcentaje de los pibes en la ciudad de Buenos Aires de privada estaba por debajo del nivel básico? El 6%. Sí, pero en el Chaco, en las privadas del Chaco, el 16,9%. El mapa de diferencia es enorme. Es bastante difícil hablar de la situación de la educación en Argentina, porque hay que preguntarle de qué provincia me estás hablando. ¿Me estás hablando de Córdoba? ¿Me estás hablando de Neuquén? ¿Me estás hablando del Chaco? Son provincias totalmente distintas. Y menciono Córdoba porque es una provincia que en jornada extendida se ha fortalecido, ¿no es cierto? Está al nivel de la ciudad de Buenos Aires. Adelante. Bueno, una cosa interesante para ver el gran factor, en cierto sentido, hereditario, que consolida la reproducción intergeneracional de la pobreza, que debería quebrar el sistema educativo, pero no ha podido o no ha sabido, es cuál es la importancia del nivel educativo según nivel socioeconómico. Por ejemplo, vamos a lengua. Los pibes de nivel socioeconómico bajo estaban en el nivel de ignorancia en el 43% en 2021. Y lo del nivel socioeconómico alto, ¿en cuánto estaba? En 8%, que son más inteligentes. ¿Cómo es posible que 43 pibes de cada 100 están en nivel de ignorancia en los de nivel socioeconómico bajo y los de nivel socioeconómico alto está en 8,6%? Y lo mismo pasa con matemáticas y las otras cifras. O sea, la influencia del nivel socioeconómico de la familia es sideral. Y esto es lo que tiene que quebrar el sistema educativo. El sistema educativo tiene que quebrar la reproducción intergeneracional de la pobreza, lo cual exige una cantidad de modificaciones, sobre todo en políticas sociales, ¿no es cierto? Empezando por la modificación de la asignación universal por hijo, que no sirve, así como está implementada, para fortalecer la asistencia a clase de los pibes pobres. Entre paréntesis, yo pienso personalmente que la asignación universal no tiene por qué ser manejada por quien está siendo manejada, sino por el Ministerio de Educación de la Nación, como fue originalmente en Brasil con el salario escolar. Bueno, adelante. Adelante, por favor. Bueno, esta pandemia ha aumentado, ya lo comenté, la desigualdad educativa. Esto es bien claro. Y el Estado ha sido pasivo en esto, no ha tenido un rol activo, dinámico, transformador, y no ha mirado el qué pasaba en todo esto. Sería bueno haberle pagado un pasaje para que vayan a Cuba, para ver cómo encaró Cuba el tema, o México o Perú, ¿no es cierto? Bueno, a modo de síntesis podemos decir, adelante, que estamos en presencia de un sistema escolar con dos niveles distintos y separados. Y que el resultado es no solamente que hay un escaso crecimiento del capital humano, sino que se aumenta la desigualdad. Y este es un tema preocupante, porque tenemos que ser conscientes de la ubicación del nivel educativo de nuestros pibes en el concierto internacional, porque esta es la época de la globalización. Hoy el partido se juega a escala planetaria. Escala planetaria. Adelante. La última prueba PISA, 2018, fue un llamado de atención. Lamentablemente hubo poca atención, aunque el llamado fue bien fuerte. Es el atraso argentino
no comparado con Japón, con Suiza, con Suecia, con el Reino Unido, no, no. Comparado con Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. Los pibes de estos países, 15 años de edad, tienen mejor nivel de conocimiento que los nuestros. ¿Quién está peor que los nuestros en los 77 países analizados? Panamá, Dominicana y 4 africanos. Panamá, Dominicana y 4 africanos. Pero este es un serio llamado de atención. Este es un serio llamado de atención, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible sacar de la pobreza de una manera permanente a los pibes más pobres si no es fortaleciendo la educación? Pero eso requiere fortalecer el nivel de conocimiento. Bueno, vamos a concluir presentando propuestas. En términos generales, después si hay comentarios, preguntas, se aclararán con más detalle, ¿no? Adelante. Si a uno le pregunta qué hay que hacer educación, puede decir 9 cosas. La primera, empecemos por lo más elemental. Si no es capaz de hacer esto, no hablemos más. Cumplir las 3 leyes. 190 días, jornada extendida y escolarización secundaria. Punto. Si no puede hacer esto. Segundo, carrera docente a nivel universitario, el caso de Ecuador. Ecuador, Correa fue un genio en materia educativa. Reguló a través del Estado el ingreso a la universidad. Para ingresar a la universidad había que rendir un examen, todo el mundo lo tenía que rendir, no lo tomaban las universidades ni públicas ni privadas, lo tomaba el Estado, y que fijaba un puntaje. Máximo era 1000, y se exigía para ingresar 550 puntos. Si no se tenía 550 puntos, no se podía ingresar a la universidad, ni pública ni privada. Pero había 2 carreras que exigían 800. Uno podía ser contador público con 550, pero para ser maestro necesitaba 800, y para ser médico 800. Fíjese la sabiduría del hombre. El maestro y el médico son los que cuidan la vida humana. El otro tema es nuevos criterios de coparticipación federal de impuestos, con el cual hemos trabajado con el amigo Miguel Cuervo. Meter la variable educativa como aliciente de un mejor coeficiente para la distribución de los impuestos según las leyes de coparticipación federal. La cuarta es mayor autonomía de gestión escolar, fortalecer la autoridad de los locales, sobre todo empezando por el director de la escuela, ¿no es cierto? Descentralizar, acá la burocracia está demasiado centralizada. La otro tema propuesta es examen general de grado secundario. Esto está prohibido en la Argentina. La Argentina consagra por ley de educación, y no sé quién la quiere modificar, el ingreso irrestricto. Irrestricto, para no perjudicar a los pibes. Eso es la tumba para los pibes, porque lo único que ha logrado con eso es diluir el esfuerzo educativo, y por eso la Argentina es uno de los países que tiene más estudiantes universitarios y menos graduados. Bueno, ¿cuál es el modelo? Y bueno, tómese un avión, vaya a Río de Janeiro, vea cómo es el ENEM, o vaya a Santiago de Chile, vea cómo es la prueba de suficiencia universitaria. Están discutiendo modificaciones, pero no la esencia. No la esencia. El caso más notable es Lula, que para mi juicio es un líder de la izquierda, en que él se encuentra con el ENEM puesto Fernández Enrique Cardoso cuando terminaba el mandato. Pero es un izquierdista inteligente. ¿Saben lo que hizo? No lo derogó como lo hubiera hecho acá. Dijo, vamos a identificar a los pibes pobres que sacaron buena nota en este examen nacional de educación media y los vamos a becar. ¿Cierto? Bueno, la matrícula orientada al futuro, esto estoy hablando de las ciencias duras, la ciencia y la tecnología exige un fortalecimiento en la graduación universitaria de la Argentina. Cuestiones más prácticas, es muy difícil contestar la pregunta cuál es la carrera universitaria con mejor rendimiento salarial. Esto lo contesta Chile con el portal Mi Futuro del Ministerio de Educación, donde todos los años le publica 250 especialidades universitarias y cuánto gana. Para que aquel que se rija si esté atraído por nivel de ingreso, lo cual es razonable, tenga la información. Acá el Estado argentino no da esta información. La dan consultoras, pero no tienen la solvencia que puede tener un método más bien de censo que de muestreo, ¿no es cierto? El octavo
Es el programa de beca para los alumnos de nivel terciario con escasos recursos económicos, principalmente en las carreras científicas y tecnológicas. Y alguien me puede decir, ¿de dónde saca la plata usted? Bueno, tómese el vapor, el barco y vaya a Montevideo a ver cómo la saca el Uruguay. El Uruguay tiene el 21% de los grados universitarios con $200 por mes de beca. Todos pibes pobres, que pierden la beca si no aprueban el 60% de las materias. ¿Y quién paga? ¿El contribuyente? No, ¿qué va a pagar el contribuyente? Pagan todos los graduados universitarios que se graduaron gratis en la Universidad de la República. Notable lo que hizo el presidente de la izquierda, el que estaba antes, ¿no es cierto? Cuando él se encontró con esto, dijo, así que tienen que pagar de 5 a 25 años de haberse graduado. No, 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 es muy poco. Vive más tiempo y trabaja más tiempo. Y lo subió 5 años más. Esta fue la izquierda uruguaya, ¿no es cierto? Y la otra, que es, en Argentina no se puede contestar una pregunta. Si usted le pregunta a... El presidente de la República le pregunta, ¿y cuál es la universidad argentina pública y privada que tiene la mejor graduación? Donde se gradúan los universitarios mejor capacitados. Bueno, todos vamos a opinar, vamos a decir, me parece esta, me parece la otra, me contaron, hubo una muestra. Sí, pero así no se hace. El modelo es Brasil. Brasil tiene de la época Fernando Henrique el ENADE. En Brasil a usted no le dan el grado universitario, ni pública ni privada, si rinde el examen. No dije aprobar, dije rendir, porque nadie sabe cuál es el puntaje suyo. Lo único que sabe es si lo rindió o no lo rindió, porque el asunto no es saber cuánto sabe Juan Pérez que se gradúa en Córdoba. No, el asunto es cuánto saben los que se gradúan en Córdoba comparado con los que se gradúan en la UBA o en el SEMA, o en la Ditela, o en Austral, o en Tucumán. Entonces empezaríamos a ver un poco qué es la calidad universitaria en la Argentina, y sería claramente, porque este es el efecto en Brasil, que las universidades la forzó a mejorar el nivel educativo, porque sabía que ahora se podía saber todo en público, y que entonces no puede tener un cierto costo de prestigio o costo económico en el caso de universidades privadas. Bueno, estimado rector, yo quedo hasta aquí, así que quedo a las órdenes de las preguntas. Ok. Dejo, a ver, ya tenemos un par de preguntas. Pueden ir escribiendo en el panel de preguntas y respuestas. Bueno, yo como siempre cuando vos exponés tengo preguntas, pero prefiero empezar con las preguntas, bueno, que nos proponen. Primero nos acompaña Luis Gasal, que bueno, te recuerdo, te mandas saludos de tu época de embajador en Brasil. Él te acompaña, está conectado desde San Pablo, el señor Luis Gasal. Ok. Hay una pregunta de Marcos Giacomo, perdón. Respecto al examen de ingreso universitario a la Correa en Ecuador, dice, si es necesario y o deseable que el examen sea realizado por el Estado en lugar de ser descentralizado en cada universidad. Y además, me parece interesante, te pregunta si es así, en cuanto a que sea conveniente que sea efectuado por el Estado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué no la descentralización? Perdón, ¿cuál es la última frase que no la entendí? Si fuese efectuado por el Estado, ¿correcto? ¿Qué ventaja tiene esto a que lo tome cada universidad? Por ejemplo, UCEMA por un lado, la UBA, Ditela, cada uno por su lado. Yo creo que lo tiene que hacer el Estado para asegurar la solvencia del examen. Ok. Porque la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no lo hicieron ya? En Brasil, vos contabas que básicamente por la oposición de las universidades, bueno, estoy pensando del examen de final de estudios universitarios por la oposición de las mismas universidades privadas. Yo tuve la suerte del día que se aprobaba esa ley estar almorzando con el ministro de Educación. Y el ministro de Educación a cada rato llamaba al Senado para ver cómo iba la votación. Y yo le pregunté, dígame, ¿quién está en contra de la ley? Y me dijo, mire, en contra de esta ley están las buenas universidades públicas que se fueron al posgrado y abandonaron el grado, y muchas universidades privadas de alta matrícula con mucho prestigio pero poca calidad. No estoy diciendo que esto sea necesario así en la Argentina, es una incógnita. El problema es que no tiene que ser una incógnita. Y si no quiere tener un examen que sea parejo
y que tenga la misma metodología y que permita hacer todos los resultados comparables, claramente él tiene un solo elemento, el Estado, ¿no es cierto? Aleto, ahora aprovecho entonces, hago algunas preguntas mías, que lo hemos charlado, pero me parece interesante bueno, los participantes también escuchen tu opinión al respecto. Pues la verdad, o sea, lo que decís es tan obvio que la pregunta es ¿por qué no se hace? O sea, y que el sistema uruguayo parece tan equitativo, tan justo. O sea, la universidad gratuita, como se llama hoy la universidad pública en la Argentina, no es gratuita, porque el chico pobre no puede acceder, tiene que trabajar. ¿Por qué no se hace? ¿Cómo se puede hacer para lograr cambiar, bueno, ciertas formas de hacer las cosas que claramente están enquistadas y a alguien le conviene? De lo contrario, cambiaría. Bueno, la pregunta se la tiene que hacer, hay muchos diputados nacionales y hay muchos senadores nacionales, pregúntesela a ellos, porque ninguno presentó un proyecto de ley. Uh-huh. ¿Por qué no presentaron un proyecto de ley? Porque ¿Por qué? la otra Sí. conclusión, que es preocupante, es que la educación no interesa políticamente. Más vale. Se puede hacer un discurso, usted escucha un discurso de educación, yo se lo sintetizo. Vamos a fortalecer el sistema educativo, vamos a mejorar la calidad, vamos a asegurar esto. Y le pregunta, ¿cómo lo va a hacer? Mire, cuando la evaluación de la prueba PISA le dio un mal resultado a Chile hace 10 años, el ministro de Educación tuvo que ir a la Cámara de Diputados a absolver posiciones porque tuvo una interpelación. Yo acá no es un tema que está en la agenda, no es un tema que está en la agenda. Totalmente. Acordate años atrás, cuando el resultado nos eliminaron de las pruebas PISA, básicamente por dudas sobre la veracidad de los números, y aún más, aún en la ciudad de Buenos Aires los resultados fueron cuestionados porque eran demasiado buenos. Esa parte de la historia la gente se olvida a veces. Así es, así es. Hoy por hoy, por ejemplo, hay dos proyectos que conozco, uno del diputado Finocchiaro por educación, declarar educación esencial, una actividad esencial, perdón, a la educación, y otra de Ricardo López Murphy en cuanto a la publicidad de las evaluaciones, ¿no? En cuanto al disclosure, al derecho de conocer. Ambos están presentados y vos y yo sabemos que ninguno de los dos tiene futuro alguno, porque se han presentado proyectos de este tipo infinidad de veces. Bueno, ese tema es interesante, ¿no? Yo no conozco ningún país que tenga vigente la prohibición de que un padre de familia sepa cuál es el puntaje del colegio al cual va el hijo. Digamos que tampoco, ¿cuál es la situación de hecho? Los directores de colegio tienen acceso a la información en las pruebas de evaluación de los operativos Aprender, pero no están obligados legalmente a dárselo a los padres. Pero la verdad es que los padres tampoco mucho lo piden, ¿eh? Usted habla con un padre de familia de un colegio privado y le digo, ¿qué tal es el colegio? Ah, buenísimo, buenísimo. Ah, bien. ¿Y cómo está la educación en Argentina? Un desastre. ¿Y su colegio? No, mi colegio está fenómeno. Pero, ¿cómo le fue en la prueba el operativo Aprender? Ah, no sé, pero a mí me dijo el director que estaba fenómeno. Y esto que lo digo en cierto tono irónico, lo estoy basando en hechos reales. Ahora, ¿a quién se le ocurre? Bueno, sí, se le ocurrió a varios, empezando por los muchachos del gremio. Los muchachos del gremio son los que empezaron a forzar, cuando se sancionó esa ley, decir los resultados son secretos, son secretos. En este momento hay una disputa, entiendo, de carácter jurídico, porque la provincia, hay un fallo de la Corte Suprema de Salta para decretar la publicidad, pero la Nación apeló y creo que está en la Corte Suprema, ¿no? Pero este es un tema interesante, ¿no? No lo sabía. En Salta había una preocupación por eso. Bien interesante. El que lo empujó de alguna manera es el que fue candidato a vicepresidente en una fórmula anterior con Ricardo López Murphy, ¿no? Un salteño. Ok. Te paso una de Paul Burlot. Son dos juntas. Por un lado te dice, para evitar la sorpresa de un mal resultado al terminar un ciclo completo, ¿no? Si no sería mejor, estamos hablando a nivel de educación media, si no sería mejor exámenes, bueno, en cuarto grado, en séptimo, en tercer año, es decir, intermedios. Y en segundo lugar te pregunta, bueno, esto para mí es obvio, la respuesta, pero
dejo tu respuesta, si no es una estafa doble al alumno y a la sociedad regalar diplomas. Creo que la respuesta es Sí, tremenda, sí, pero es obvia. sí. No, desde ya es sensato, mientras eh, en el caso de primaria entiendo que también se hizo en tercer grado, ¿no es cierto? Exacto, este año se hizo en Claro, el tercero. tercer grado y el último grado. Para contestar la pregunta hay que ver bien los costos, pero el hecho que se comience por el último año está bien, porque si uno tiene que empezar por uno, yo empezaría siempre por el último, porque es el que mide el fruto final, más que el proceso. Después se puede ir a ver el proceso. Este es todo un problema, yo digamos, de costo-beneficio, ¿no es cierto? Y hay que verlo ese gasto comparado con otros gastos. Porque si uno hace la agenda de educación, se da cuenta que bueno, acá ocurre algo interesante. El presupuesto educativo es un presupuesto alto en la Argentina. Es cuando se prometió allá que se iba a gastar el 6% del PBI, más o menos le pegó en el poste. No llegó a 6 justo, pero superó 5,5. Sin embargo, los sueldos no subieron. Los sueldos de los maestros, comparado con otros países, incluso latinoamericanos, son bajos. La pregunta es, ¿cómo es posible que subió el gasto en educación y los sueldos no subieron? Y la explicación es muy sencilla. ¿Quién es responsable directo de esto? Los gobiernos provinciales. ¿Y en qué se gastaron la plata los gobiernos provinciales? En cargo docente. Le doy un solo ejemplo. En Francia, en Inglaterra, en Alemania, por cada alumno por cada cargo docente hay 20 alumnos. En la provincia de Catamarca, por cada cargo docente hay 6 alumnos. ¿A usted cree que están los 6 en el aula? No, ¿qué van a estar en el aula? Están adscriptos a tal ministerio, son asesores de tal lado, no. Es una falta de respeto por los valores de la educación, ¿no es cierto? O ustedes no conocen cantidad de docentes que no están en el aula. Están adscritos a otra institución, en comisión, eh, O suplentes de suplentes. suplente de suplente. Claro que sí. Te paso una pregunta de Cristina Amalia López, que básicamente es la falta de voluntad política, dice ella, en cuanto a generar nuevas leyes. ¿Pensás que es un plan realmente institucionalizado para para que haya mucha gente que no se diplome y dependa del Estado? Es decir, que hay voluntad política adrede de generar este escenario tremendo que estamos viviendo, o que es sencillamente un desinterés absoluto por la educación, pero no hay un objetivo de fondo. Y yo creo que todo esto confluye. Incluso la Argentina tuvo un movimiento gestado en alguna institución educativa, llamémosle entre comillas, muy permisivo, ¿no? Contra los exámenes, y que se atrevieron a dictar incluir en la ley educativa la prohibición de hacer evaluaciones a la final, poner restricciones, ¿no es cierto? Lo cual es una trampa enorme. Cuando usted mira las cifras, compara Argentina con México, con Colombia, con Brasil, con Chile, va a encontrar dos cosas. ¿Quién tiene más estudiantes universitarios en comparación con la población? Por lejos la Argentina, pero mucho más, casi el doble. ¿Y quién tiene menos graduados universitarios por habitante? La Argentina. La Argentina. Nosotros tenemos en la universidad una puerta amplia de ingreso y una puerta estrecha de egreso. ¿Por qué? Porque no pasan de primer año o de segundo año. En algunas estadísticas de hace un tiempo del Ministerio de Educación, la mitad de los alumnos no había aprobado una materia después de estar un año en la universidad. Y ojo con las cifras agregadas, porque cuando usted la entra a desagregar, acá hay universidades que de cada 100 que ingresan, se gradúan 12, 14, 15. El ingreso irrestricto es una trampa. La mejor manera de no tener egresado, es decir, es como que usted vaya al barrio y le diga, muchacho, mañana va a haber una maratón, el mes que viene. Entonces uno de los muchachos le dice, yo me voy a entrenar. No, no te entrenes, vamos directamente. No, haces el primer kilómetro y caíste frito. Y esto es una maratón de 42 kilómetros, completar el ciclo.
Y la otra cosa importante es usar los recursos financieros que están y que hay que manejarlos mejor. Yo le cambiaría el nombre, no asignación universal por hijo, asignación de escolaridad, que es el nombre original que le puso la izquierda que gobernaba Brasilia. Cobran los que van al colegio, los que no van al colegio no cobran. Qué bárbaro, ¿no? Yo le dije al gobernador, que era amigo mío, estaba con Lula, che, ¿no se te fue la mano? No se me fue la mano, porque la madre va a cobrar a la ventanilla y dice, no, este mes no cobra porque no vino a clase. Y vuelven a casa y seguro que el mes que viene va. Seguro que el mes que viene va. No es posible que haya pibes en edad escolar que en lugar de estar en el colegio estén en la plaza pública o estén manifestando. Es dramático el cuadro ese de ver manifestaciones públicas con pibes que tienen que estar en la escuela. Totalmente. Asociado a eso, porque alguna vez he pensado del tema, es más, he escrito algo sobre el tema. ¿Quién fiscaliza este tipo de temas? Porque bueno, si el director del colegio tiene que certificar que el chico fue al colegio, no sé, va la madre con dos tíos y mejor que le firme la libreta porque si no le pueden pegar. Estoy poniendo un ejemplo ridículo para hacer la foto de lo que quiero decir. Yo creo que hay un problema de incentivos para el director de no complicarse la vida y decir que el chico vino al colegio. Pero lógico, supongamos que usted es director de un colegio en un pueblo en la provincia de Buenos Aires de 10.000 habitantes. Y viene la madre del pibe de la verdulería del barrio a pedirle el certificado. Y usted le compra la verdura toda la semana. En un pueblo es muy difícil negar el certificado. Por eso en Brasil esto funcionaba a través del Ministerio de Educación. El que cruzaba la información era el Ministerio de Educación. Okay. Por eso yo postulo que esta asignación tiene que ser manejada sustantivamente por el Ministerio de Educación. Queda fuera del Ministerio de Educación lo que es la etapa prenatal o la etapa previa a la escuela, antes de 3 años. En fin, eso se puede arreglar. Pero la idea es que el que no va a la escuela no cobra. Pero usted quiere jorobar a la gente. No. Quiero que la gente salga adelante y que valorice la escuela y que sepa que su ingreso adicional está vinculado a la asistencia a clase, no a la aprobación de ninguna materia, asistencia a clase. Ok. Te paso una pregunta de Guillermo Oscar Fernández Gramajo, que dice que la ciudad de Buenos Aires, te la armo, ¿no? Está relativamente mejor que el resto de las provincias, en términos comparativos. Y te pregunta, ¿qué pensás de la discusión por el hecho de trasladar las capacitaciones a sábados? Y fundamentalmente, ¿cómo es en otros países el tema de cancelar días de clase por la capacitación docente? Escuché poco. Ok, voy de vuelta. Básicamente, la pregunta es el tema de capacitación docente. La ciudad de Buenos Aires, Sí. está bastante mejor que el resto de otras provincias y ahora surgió el tema, viste, de que 3 días el año que viene de capacitación pasan a sábado para no perder Sí. días de clase. Entonces te preguntas qué pensás al respecto y si sabes cómo se hace la capacitación docente en otros países para no perder días de clase, porque al fin y al cabo hay un montón de días de clase que no hay clases por la capacitación docente. Sí, una pregunta de detalle muy bien puesta. Lamento no poderla contestar, pero está bien hecha la pregunta, porque la pregunta es cómo hace Israel. Israel tiene 210 días de clase. ¿Y cómo hacen países latinoamericanos? Tienen 200 días de clase. Eso requiere una investigación, así que vamos a tomar nota porque la pregunta es muy sensata. Ok, pues te paso otra pregunta de Luis Gasal, que acordémonos que está en San Pablo y por eso las preguntas vienen respecto a Brasil. La pregunta está un poco asociada, estoy pensando en Conin, al tema de la alimentación, de la nutrición del chico para poder aprovechar la escuela. Y él te pregunta si conoces que en la Argentina se trata el tema comparado al programa Merienda Escolar en Brasil. No. Confieso ¿No? mi ignorancia. Ok, yo creo que en la Argentina no hay, yo no conozco tampoco, al igual que Alieto, el programa de Brasil, pero realmente no creo que haya, el tema de la desnutrición infantil en la Argentina es un tema hoy por hoy. Es una locura que un país rico como lo es una vergüenza. En realidad, además que una locura, que muchos chicos pierdan antes de empezar, digamos, porque bueno,
Pues ya que hablamos de Brasil, le voy a contar una anécdota. Hace ya varios años, allá por el 2007, 2008, hubo una reunión internacional de ministerios y subsecretario de Educación, y había venido el subsecretario de Brasil, de Educación, y había puesto también un subsecretario de Educación de la Argentina. Entonces el secretario de Educación de Argentina comenzó con un encendido discurso por el ingreso irrestricto a la universidad, sin ningún tipo de control, diciendo porque a nosotros nos interesa la inclusión social. Luego le tocó al subsecretario brasileño del partido de Lula, que dijo, bueno, en Brasil nos interesa la inclusión social, pero también la calidad educativa. Por eso hacemos las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Es falso decir que una va primero que la otra. Las dos tienen que avanzar. Mayor inclusión social y mejor calidad. Otro es una trampa, es una trampa. Ojo, ¿por qué empecé yo hablando del siglo de la ciencia y tecnología? Porque el siglo de la ciencia y tecnología valora como nunca en la historia la educación. Porque ya ni alcanza con la educación secundaria, ya es necesario la universitaria. Cuando el robot comience a liquidar demanda laboral, va a liquidar la demanda de los menos calificados, no de los más calificados. Entonces la tecnificación aumenta la demanda de trabajo calificado y disminuye la de no calificado. Entonces esto exige que el sistema educativo responda, porque si no responde, usted va a una sociedad con excluidos, marginados. La verdad que ver los actos de la pobre gente que mendiga en el centro por un plus, es dramático, es dramático. Es dramático, porque la pregunta que usted quiere hacer cuando ve a esa madre con ese pibe en brazo y decirle, ¿y este pibe de qué va a trabajar? ¿A qué escuela va a ir? ¿Va a vivir del plan? Asociado a eso, un poco por la localización de la universidad, que estoy muy cerquita del 9 de julio, yo lo veo muchas veces y muchas veces me lo planteo, porque en esas manifestaciones está lleno de chicos que deberían estar en el colegio, y el poder de policía no hace nada. Estoy hablando del poder de policía en cuanto al rol del poder de policía, de hacer cumplir la ley, porque un chico no puede estar un día de clase sentado en la 9 de julio, debería estar, y no hay un chico, no hay dos chicos. Yo cruzo la avenida, porque vivo cerca y tengo que cruzarla caminando, y hay muchos chicos en las manifestaciones. Y esos chicos son, como decís vos, ¿qué futuros tienen? Y cada vez son más. No, eso se llama insistamos en eso, la reproducción intergeneracional de la pobreza. Estamos fabricando una sociedad de excluidos, de excluidos. Y ojo, que esto es acumulativo, porque las nuevas inversiones de este siglo no van donde hay recursos naturales. Mejor tener que no tener recursos naturales. Sí, pero el grueso de las inversiones se movilizan en torno al nivel de conocimientos. Con lo cual usted corre un riesgo muy grande, que se está empezando a esbozar en la Argentina, que los niveles más capacitados piensan emigrar. Con lo cual se consolida esto. Este círculo vicioso se consolida, ¿cierto? Aparte va a ser fiscalmente, bueno, imposible, porque como bien vos decís, los más calificados se van a terminar yendo, los menos calificados se van a terminar quedando sin capital humano en una sociedad del conocimiento. No tiene, explota. O sea, no, claro. Ahora hablo como economista y vos lo sabés. No es factible. Más allá de no ser ético, que un ser humano no pueda ganarse el pan para llevar a la mesa, es fiscalmente imposible. Sí. Lo que es notable es la diferencia con la izquierda, porque veamos, toda la izquierda argentina está a favor del ingreso irrestricto a la universidad. Son abanderados. Si usted dice otra cosa, está al servicio de la oligarquía y del imperialismo, ¿no es cierto? Más o menos. Bueno. ¿Y cómo es el ingreso a la universidad en 3 países comunistas? ¿Dónde gobierna el Partido Comunista? China, Cuba y Vietnam. ¿Y cómo se ingresa a la universidad en Cuba, en China y en Vietnam? Los 3 tienen examen generales de ingreso. El chino es el más grande del mundo, el cacao, lo dan 9, 10 millones, ¿no es cierto? Y viene de la época, ¿quién lo puso? Hay un muchacho que se llamaba Mao Zedong. Es notable acá cómo se ha llegado a poner en la ley, y que nadie está pidiendo modificarla, el ingreso irrestricto a la universidad.
Lo cual le vuelvo a repetir, porque esto es gravísimo, es la gran trampa, le hace creer al pibe de cuarto o quinto grado que la importancia mayor de ese año es el viaje de graduado. El viaje de egresado con la magnitud del argentino no existe en otros países. ¿Cómo va a existir en Brasil si a esta hora del día tienen que prepararse para el examen que dan el mes que viene? ¿Y cómo lo van a hacer en Chile si también tienen el examen el mes que viene? Ojo, que son gobiernos de todo tipo político. Ahí gobernó la derecha, gobernó la izquierda, pero nadie lo toca eso. Lo modifica, sí, pero no lo toca. Perdón, hago un pie de página, perdón que te interrumpo porque me parece interesante. China no dejó de tomar el cacao durante pandemia. Paró ciudades enteras para generar la separación entre los chicos, pero no dejó de tomar el examen. Es realmente significativo. Bueno, el otro examen fuertísimo es el coreano. Por eso, ojo con Corea. Ojo con Corea. Corea tiene en la franja etaria alrededor de 28 o 30 años, 55% son graduados universitarios. Esto en la Argentina no pasa de 20, por ahí anda. Y también hay que comparar el capital humano de los dos La otra graduados. característica de la educación universitaria argentina en los últimos años, y este es un fenómeno universal, es la prevalencia de la graduación femenina. Hoy se gradúan 40% de los graduados son hombres y 60% mujeres. Quiere decir que la graduación de las mujeres es 50% mayor. Pues son 60, el aumento son 20. Pero eso es un fenómeno universal, que tiene que ver con la irrupción femenina en la fuerza laboral, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Alito, nos vamos quedando sin tiempo. Tengo una pregunta. Vos haces un listado de propuestas, que, bueno, las hemos charlado varias veces. Si vos tuvieses que elegir una, porque en la Argentina pensar que se puede hacer todo eso sería magnífico, pero es imposible pensarlo siquiera. ¿Cuál pensás que es la más factible políticamente de que sea bien recibida? Porque temas como el examen de fin de secundaria, yo creo que, bueno, no se puede. No sé por qué no se puede, pero políticamente imposible. Temas como, no sé, que parecen obvios, no se puede. ¿Pensás que alguna de estas propuestas puede llevarse a cabo? Es que no se trata si pueden, sino si deben. No, yo estoy de acuerdo con vos. Las tres clásicas son escuela secundaria obligatoria, jornada extendida obligatoria y jornada escolar obligatoria. Punto. Sí. Ojo que la ley de la jornada extendida, perdón, del calendario escolar estaba bien hecha. La sancionó Néstor Kirchner y era una ley bien diseñada, porque decía, artículo primero, fíjase el calendario escolar mínimo en 180 días de clase. El mínimo. La meta era 190. Artículo segundo, textual. En caso de incumplimiento del artículo primero, todas las autoridades competentes, léase las provinciales, tomarán la medida necesaria para compensar los días de clase perdidos. Escúcheme una cosa, cuando fueron los terremotos en Ecuador, Correa, una vez que pasaron los terremotos, la zona devastada donde no había habido clase por varios días, repuso los días con clase los días sábados. Y lo hizo Correa. Bueno, después de la pandemia aquí se propuso alguna vez que haya clase los sábados, creo en la Ciudad de Buenos Aires, y la oposición sindical fue tal que desapareció el tema. ¿Nunca más se habló del tema? O sea, sencillamente desapareció el tema. Y volví. Pensé, yo siempre pongo de ejemplo, y perdón que participo, el ejemplo de Santa Cruz, con el paro docente de más de 100 días que hubo en el 2017, si mal no recuerdo, y después los 2 años de pandemia, y después la promoción directa este año de todo el mundo. Vamos a tener un montón de graduados que no saben leer y escribir. Sí. Es un horror, sí. Pobres chicos, que ya son hoy adolescentes. Lo dramático, todo esto es dramático, más dramático es en qué contexto histórico. No estamos en el siglo XVIII, donde el mundo era relativamente aislado. Estamos en el siglo XXI, donde el partido se juega a escala global. Ajá. Se juega a escala global. Y usted corre el riesgo de que se convierta en exportador de capital humano. Que se convierta en exportador de capital humano. Hay institutos tecnológicos muy importantes en la Argentina
que muchísimos de los graduados están fuera del país. O sea, el país hizo el esfuerzo de la formación y la capitalización y después se van fuera del país. No porque sean unos cretinos, sino porque es donde encuentran trabajo, porque su capacidad no tiene demanda suficiente en Argentina, ¿no es cierto? Te hago una última pregunta y bueno, y cerramos, pero nos estamos quedando sin tiempo. Siempre pasa lo mismo en los seminarios tuyos. Silvia dice, bueno, ¿cómo se enfrenta a los sindicatos que están tan politizados? Y si es propio de la Argentina el fenómeno, porque claramente la mayor oposición a cualquier cambio son los sindicatos docentes. Bueno, ¿cómo se arregla? Lo llamamos a Correa, que ahora está tan prófugo por algún lado. Y decimos, ¿qué fue lo que hizo él? Correa hizo una reforma educativa que fue rechazada por los gremios docentes. Una gran huelga, manifestaciones, y lo recibió en la Casa de Gobierno. Y le dijo, traducido más o menos al porteño, más o menos lo siguiente: muchachos, no se confundan. Yo estoy acá por los pibes, no por ustedes. Yo vengo a servir a los pibes, no a ustedes. Yo no voy a hacer nada que jorobe a los pibes, por más que lo pidan ustedes. Si lo que ustedes piden joroba a los pibes, yo no lo voy a hacer. Si usted me dice que no quiere un día más de clase, no sé por qué, no lo voy a hacer, porque el pibe se va a beneficiar con un día más de clase. Sobre todo el pibe pobre. No, pero entonces no, porque no. Ok. Claro, ojalá se pudiese, para eso necesitamos... Y no malgastar dinero que debería ir a otras cosas de educación, aunque no sea demasiado, es financiando turismo a los pibes ricos. Lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires. Es un horror. A todos los estudiantes graduados secundarios de escuelas públicas o privadas, le dan un valecito ahí, varios miles de pesos, y se van a pasear. Por más que vengan de un colegio carísimo, ¿eh? Es realmente increíble, ¿eh? Todo es increíble. Es realmente increíble. Tenemos un fin de semana extra largo ahora dentro de una semana, viernes y lunes de feriado, cuando los chicos, bueno, han perdido tantos días de clase por pandemia y bueno, se siguen poniendo fines de semana extra largos, cuestión que descanse. Mire, cuando se discute ese tema hay que poner las cifras en contexto. ¿Cuánta gente hace turismo en esos días? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿Y a cuánta gente le cerramos la escuela? Millones. A 1 de cada 3, o sea que son 15 millones. 15 millones. A 15 millones. A ese se le cerró la escuela. Se le cerró la escuela. Aliento, sí. Mil gracias, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por participar, fue muy interesante. Siempre, al final, yo digo, es bueno quedarse con hambre, como uno dice. Así que bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias otra vez, Aliento. Estás en tu casa, ya sabes. Y a todos ustedes, bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo escenario. Sí, Aliento. Quiero pedir una cosa, que vale. Que la presentación que hice, a los que la requieran, se la faciliten, ¿no? Sí, más vale. Siempre hacemos. Para empezar, esto está grabado, así que creo que se cuelga en YouTube y cualquiera Carla se encarga de facilitarle la presentación a todo el que la quiera, desde ya sí. Así que bueno, muchas gracias. Hasta luego. Saludos para todos, saludos para todos. Un abrazo, gracias, Aliento.